Conmigo, señor Beteta, bienvenido nuevamente aquí. Oye, Ricardo, la pregunta es, ¿esta ley dice todo lo que este señor dice? Mira, lo que nosotros vamos a presentar el lunes es una propuesta de ley que tenemos ya 10 años promoviendo en la Asamblea, que ya fue prohijada, pasó por todos los filtros de la Asamblea. Es la Comisión de Gobierno. Del Gobierno, que ya fue aceptada como una propuesta de ley de la Asamblea de no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Punto. No sé de dónde han salido todas estas historias de que nosotros estamos hablando de matrimonio, que estamos hablando de parejas del mismo sexo del extranjero. No sé de dónde ha salido esa información, lo cual es falsa. Lo quiero aclarar a todo el público. Es un marco. Nosotros necesitamos que el Estado panameño reconozca la orientación sexual y la identidad de género como sujeto de derecho en la República de Panamá. Y nosotros, por la comunidad LGBT, somos una de las más estigmatizadas, al igual que los grupos indígenas, que los afrodescendientes. La comunidad LGBT son los que más sufrimos estigma y discriminación. Y yo le hago un llamado a los colectivos indígenas y afrodescendientes que nos unamos para que el Estado panameño haga una ley general en contra de la discriminación. No sé, y vuelvo y recalco, el proyecto de ley que nosotros vamos a presentar el lunes no habla de matrimonio. Porque yo te puedo aclarar por qué no habla de matrimonio. Porque el matrimonio en personas del mismo sexo está prohibido en la Constitución, en el Código de la Familia, inclusive en un regalo que nos hizo el presidente Martinelli, la Ley 7 del 2014, en su artículo 40, dice que el reconocimiento de pareja del mismo sexo está prohibido en Panamá. Malamente nosotros vamos a poder ir a la Asamblea a presentar algo que nosotros sabemos que ya es ilegal e inconstitucional. Pero, bueno, quiere decir que para poder superar esa barrera habría que hacer una reforma constitucional. Bueno, lo que pasa es que nosotros tendríamos que irnos, para hablar del matrimonio, es irnos a los tribunales. Poner una demanda ante los tribunales. Pero ya tú me dijiste que se había hecho. No, todavía no se ha hecho aquí en Panamá. Aquí en Panamá, digo. No se ha hecho. Es irnos por la vía legal y que llegue a la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Y la Corte de Justicia de Panamá va a tener que fallar lo mismo que falló en España, en México, en los Estados Unidos, donde el Estado no le puede decir a sus ciudadanos con quién se puede casar. Va a llegar a la misma conclusión. Pero eso, mira este tema, la histeria colectiva que ha generado por información falsa que se ha distribuido. Creo que ha sido intencional, porque hay grupos que tú sabes que históricamente nos adversan. Sí. Y también hay gente que utiliza este tema, que ellos están esperando que el tema salga a la palestra para ellos salir en televisión, rasgándose la ropa, poniéndose cadenas, haciendo show para promoverse. Casi literal. Y para que la gente los conozca y hacer que son paladines de la moral y de la Biblia y que son varones de Dios y es todo por un show para autopromoverse. Pero créeme que nosotros en Panamá no estamos a nivel para hablar de matrimonio. La pregunta, Ricardo, es, pareciese que el país, incluso yo vengo del área de Azuero, donde hay una tolerancia amplia sobre las personas. Sí, pero es que nosotros no queremos tolerancia, no queremos ser tolerados. Yo sé que no quieres, pero ¿qué quiero decir? ¿Hacia dónde quiero llegar con esto? A que una sociedad que en teoría, como la santeña, que es la más conservadora, sin lugar a dudas, del país, es decir, esto lo lleva de una forma normal, ¿por qué el resto del país, sabes, tiene este montón de barreras en contra de... Si cada quien... Si hay algo que vale la pena de la libertad, es que el que esté al lado haga lo que le dé la gana. Yo siento que la sociedad panameña en sí es tolerante y entiende nuestro reclamo. En general. Pero sí, como te vuelvo y te repito, hay grupos que tienen mucho poder económico, mucho poder sobre mucha gente, que este tema es una manera de ellos de autopromocionarse. Los temas de la familia y de la sexualidad, esa es la base de su poder sobre el colectivo, sobre la ciudadanía. Entonces ellos no pueden permitir que eso se les escape de la mano. Entonces ellos, claro, ellos esperan el tema porque para eso para ellos es
una manera como de promoverse, ¿no? Y ha sido una campaña hasta cierto punto maliciosa. Pues yo vuelvo y le aclaro, la propuesta que se va a presentar otra vez en la Asamblea habla solamente que nosotros necesitamos que el Estado panameño reconozca que la orientación sexual e identidad de género sea el sujeto de derecho en la República de Panamá. Sujeto de derecho. Que el Estado panameño haga políticas públicas para prevenir el estigma y la discriminación en la sociedad, en las escuelas, en los ministerios. A manera de ejemplo, un paso muy importante que se ha dado ha sido la alcaldía. La alcaldía sacó un decreto promulgando que todas sus instalaciones son libres de discriminación, de cualquier tipo. Esas son cosas puntuales que nosotros necesitamos de políticas públicas, donde los funcionarios de alta jerarquía digan, aquí no se va a discriminar a nadie por ninguna razón, ¿no? Pero desafortunadamente hay gente que quiera aprovechar estos temas para hacer bulla y crear el morbo y crear situaciones incómodas para todo el mundo. Es decir, incluso la ley de salud sexual y reproductiva parece que murió en su cuna. Bueno, es que eso son los mismos grupos. Seguir empujando porque eso es absurdo. Porque nosotros tenemos que salir de esos tabúes de hablar del tema de la sexualidad. ¿Por qué? Todos los problemas que tenemos como sociedad no somos culpa de los gays y las lesbianas. No. Es simplemente porque no queremos hablar. Cuando un tema nos incomoda, simplemente no queremos abordarlo. Porque no tenemos la capacidad de diálogo. No podemos debatir, porque la gente, por falta de información, ¿cuál es la respuesta? Se ponen histéricos, entonces se ponen violentos. Entonces, no podemos continuar así como sociedad. La pregunta, Ricardo, es, esta ley va a la Asamblea el lunes. Como dijiste, van a tratar de que afrodescendientes y grupos originarios les acompañen, porque a la larga es una ley de discriminación en todos los sentidos. Exactamente. Nosotros, como vuelvo y le repito, como yo le digo a mi colectivo, no vamos a permitir que el tema de orientación sexual y identidad de género quede como el carnero del sacrificio. Sí, hablemos de la raza, de las etnias, pero vamos a eliminar y que el tema de orientación sexual e identidad de género quede como otras formas de discriminación. No. Tiene que estar plasmado, porque si el concepto no está en el texto de la ley, no existe. Nosotros necesitamos dejar de ser invisibles ante la ley. Y es por eso algo que nos hace daño. Porque no existimos en la legislación panameña. ¿Se sabe más o menos qué porcentaje de la población aproximado puede estar dentro de la comunidad lesbiana gay? Bueno, los estudios científicos dicen que siempre somos el 10% de toda la población. Entonces, 400.000 personas. Si somos alrededor de 4 millones de habitantes, ahora mismo debe haber alrededor de 400.000 hombres gays y lesbianas. Bueno, que es una población importante. Exactamente. Y que pagamos nuestros impuestos y que también salimos a votar. ¿Cómo se orienta para que eso sea efectivo? Es decir, si no se convierten en un grupo de presión, jamás van a ser visibles. Bueno, es que estamos en eso. Está en eso. Hemos ido, tú viste la marcha que hubo este año, ¿no? Fue la más concurrida. Fueron partidos políticos, fueron políticos también. Hemos visto cómo año tras año las cosas han ido creciendo y se han ido fortaleciendo. Y la gente se ha empezado a sensibilizar nuestra comunidad sobre el tema de nuestros derechos, ¿no? Ya le están poniendo atención y específicamente con este tipo de manifestaciones, ¿no? de rechazo hacia nosotros como comunidad, la gente está empezando a tomar una conciencia. Hey, tengo que ponerle atención a esto, claro, porque esto me va a afectar. ¿Tú crees que lo de temas como ese, el aborto, el tema de matrimonio igualitario, puedan ser ya issues de campaña en la campaña del 2019? Es que debieran serlo, porque tú ves que los candidatos corren para la presidencia sin decir poco o nada de qué es lo que van a hacer en su gobierno. Haciendo una cartita al niño Dios. ¿Quién es el más bonito? ¿Quién es la más bonita? ¿Quién tiene el mejor peinado? Digo, tiene que ser un debate sobre temas. Claro. ¿No? Y que puede tener un perfil claro de qué es la persona que va a ocupar ese puesto. Así es. Pero desafortunadamente hasta ahora no es así.
Ricardo Beteta. Gracias por estar con nosotros. Sábado hay una conferencia de prensa en el New York Bagels. No, es que me voy a congregar con varios colectivos, Sí. varios grupos activistas. Vamos a armar la estrategia de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y ahí vamos a ir todos a la asamblea a presentar el proyecto. En la asamblea del lunes. Entonces, listo.